Capítulo 63. La batalla por Noruega, parte 1. El almirantazgo, Whitehall, Londres, 18 de febrero de 1943, 3:40 horas. La sala de mapas bajo Whitehall olía a tabaco, mapas antiguos y café rancio. El almirantazgo británico había comenzado a inquietarse a medida que las noticias de la gran flota enemiga llegaban a sus oídos. ¿Dónde desembarcarían? Las teorías sugerían Islandia, incluso los Países Bajos. Quizás Dinamarca. Pero era suicida. ¿Cómo demonios podría una flota de Gravalcas pasar por el Mar del Norte sin ser interceptada por dos de las armadas más poderosas de Europa? En el mapa que representaba el Mar del Norte, se veían filas de alfileres rojos, la Hohenfleet, y alfileres azules, la flota de alta mar alemana, así como sus movimientos. Maldita sea. No puedo esperar a que lleguen esos bastardos. No pasarán sin resistencia, exclamó Dudley Pound, el primer lord del mar. Seguía leyendo el sobre que el almirantazgo alemán, Admiralstab, había enviado a su oficina. 3 U-boats reportados en el noroeste. Los aviones de reconocimiento británicos habían informado lo mismo. El almirante de la Hohenfleet desde Scapa Flow, Sir John Tovey, despachó un escuadrón para sondear al enemigo. Las armadas británica y alemana se centraron únicamente en esa pista. Se creía que el enemigo se dirigía hacia el sur, para intentar un bombardeo insensato o algo parecido. Lo último que supo fue que el enemigo había sido avistado alrededor de las 19:35 horas de ayer. En ese momento, un joven oficial entró en la sala. Señor, último reconocimiento de la Hohenfleet, informó el oficial, entregando a Pound un sobre. Pound suspiró y abrió el sobre. Un escuadrón de destructores liderado por el HMS Trafalgar intentó hostigar al convoy de invasión, sin resistencia intensa del enemigo. El buque insignia enemigo no ha sido encontrado. La flota está actualmente bajo fuego pesado de un escuadrón de cruceros de la Hohenfleet y 3 manadas de lobos alemanas. La Hohenfleet ha despachado más escuadrones para interceptar al enemigo, leyó Pound. No podía esperar más de unos enemigos tan estúpidos, pensó Pound, creyendo que el enemigo había caído en la trampa. Estaba agotado. No había dormido bien en horas. Entonces, otro oficial llamó a la puerta. Adelante, dijo Pound. Otro oficial de inteligencia entró corriendo a la sala. Señor, debe leer esto. Los alemanes nos han dado una actualización, gritó el oficial. Pound se apresuró y tomó el sobre. Abrió el paquete nítido que contenía un pequeño fajo de hojas. Dudley se sentó y leyó, una por una, mientras bebía su café. Crash. Pound dejó caer su taza. Sus ojos tenían la apariencia de alguien en estado de shock. Señor, preguntó el oficial. No puedo creerlo, balbuceó Pound. Se confirma que las fuerzas enemigas reportadas en el noroeste son señuelos. Los destructores alemanes Z-31 y Z-33 han avistado otro grupo de naves enemigas, navegando rápidamente hacia el este, presuntamente hacia Noruega, alrededor de las 3 horas. La flota de alta mar alemana está intentando mantener el control de la situación. Dios santo, van por Narvik, exclamó Pound, quien comenzó a entrar en pánico, moviéndose frenéticamente por la habitación. Contacten a Tovey. Contacten a Scapa Flow ahora, gritó Pound. Gravalcas se había atrevido a algo sin precedentes. Un ataque de todo o nada a través de 1000 millas de mar hostil. Si fallaba, se desangrarían hasta morir. Si tenía éxito. Para cuando la Hohenfleet británica intentó apresuradamente invertir su curso para navegar hacia el este, las piezas ya se habían puesto en movimiento. Fortaleza de Oscarsborg, estrecho de Drobak, fiordo de Oslo, Noruega, madrugada. El fiordo estaba inusualmente silencioso. Desde la llegada de la Tierra a este nuevo mundo, la Entente y las potencias centrales actuaron con decisión, participando en la diplomacia global y dándose a conocer. Demostraron su poder destruyendo a Parpaldía, y actualmente libraban una guerra mundial en todo el planeta. Sin embargo, en Noruega, las cosas estaban en calma. El país solo comenzó a abrirse al mundo alrededor de 1941, con una misión noruega reuniéndose con el gobierno de Mu. Pero el maltrato de los diplomáticos noruegos por parte de los oficiales de asuntos exteriores de Milisial agrió profundamente la visión noruega de este nuevo mundo. El país no había realizado grandes gestos de guerra ni de paz, simplemente continuó sin hacer nada, en medio de un mundo cada vez más desgarrado por el conflicto. La nieve aún se aferraba a los pinos en las laderas empinadas sobre la fortaleza de Oscarsborg, y los viejos cañones, reliquias de una era que pasó hace mucho tiempo, descansaban en silencio. Sus cañones fríos, su pintura descascarada.
La mayoría de la guarnición eran reclutas. Muchachos, en realidad. Muchos nunca habían disparado fuego real. De hecho, las baterías de 11 pulgadas eran demasiado viejas. Incluso los torpedos UITEAD que usaba el fuerte eran tan antiguos que el país que los producía, Austria-Hungría, había cesado su producción años atrás. A pesar de las ofertas de los austrohúngaros para renovar las viejas baterías de torpedos, los noruegos las rechazaron. El coronel Birger Eriksen estaba un poco confundido. Había estado escuchando informes de barcos de guerra desconocidos en el Mar del Norte. Sabía de los Graf-Alcas, había leído sobre sus crímenes indescriptibles contra civiles. Estaba asqueado y rezaba para que tal destino nunca cayera sobre su pacífica patria. Desde el puesto de observación, comenzaron a emerger formas. Sombras largas y angulares moviéndose contra el agua negra. Demasiado grandes para ser barcos mercantes. Un oficial corrió hacia Eriksen. Coronel, Copas informa de varias siluetas grandes en la distancia. El capitán Andresen desea una orden clara, ¿disparamos? Dígale a Andresen que abra fuego contra cualquier cosa que se mueva en el segundo en que cruce los fiordos. Ordenó Eriksen, haciendo que el oficial se retirara. Señor, sabe que sin órdenes se supone que debemos seguir las instrucciones de neutralidad, lo que significa que estamos obligados a disparar un tiro de advertencia, dijo el capitán Sodem. La fortaleza de Raudoy informó haber disparado tiros de advertencia a una nave desconocida, respondió Eriksen. Pero eso fue hace 3 horas, coronel, y además contra un solo barco. Nos enfrentamos a 5 y no sabemos si son siquiera el mismo. Además, Sodem fue interrumpido. Si un barco pasa este fuerte, estarán en Oslo en media hora. Nadie aparte de nosotros puede detener al enemigo, sentenció Eriksen. Pero debemos informar al comandante en jefe antes de usar munición re. Los barcos están entrando al fiordo a baja velocidad, con las luces apagadas, estos son barcos de guerra. Maldita sea, claro que vamos a disparar munición real. Gritó Eriksen. Escúchame, Sodem, conozco perfectamente el reglamento, pero ahora no es momento de vacilar. El destino de la capital descansa en nuestras manos. Mientras tanto, las tripulaciones de las torretas comenzaron a cargar los proyectiles pesados. Era difícil ya que la mayoría de los reclutas no tenían experiencia. Pasaron unos minutos. Eriksen se paró sobre un baluarte, escudriñando los oscuros alrededores hacia las aguas gélidas. Buscaba incluso el más mínimo destello de luz. Brillantes rayos de luz iluminaron la oscura madrugada. Reflectores, que lograron localizar al crucero pesado enemigo, el Artemis. Prepárense para disparar, dijo Eriksen. Entonces, el teniente Bonsag le gritó al coronel a través de un tubo acústico. Coronel. No podemos hallar su alcance. ¿A qué distancia está el objetivo? Repito, ¿a qué distancia está el objetivo? Oide, denos el alcance correcto, dijo Eriksen al oficial del telémetro que estaba a su lado. No podemos ver las marcas de alcance por la maldita niebla, dijo Bonsag. Coronel, la visibilidad en esta niebla es pésima, dijo Oide. ¿A qué distancia está el objetivo? No puedo ver nada aquí. Gritó Bonsag, suplicándole al coronel. Sodem. Alcance. Sodem. Sodem. El telémetro marca 1800 metros. Dijo Sodem. No, eso debe estar mal. Acaban de pasar por Smaskhar. Dijo Eriksen. Coronel, tenemos que esperar la confirmación de Copas. No hay tiempo para eso, Sodem. Ajusten el alcance a 1200 metros. Dijo Eriksen. Distancia 1200 metros. Dijo Sodem. 1200 metros y disminuyendo. Las torretas de la fortaleza giraron hacia el buque de guerra que se aproximaba. Cañón 2 rastreando al objetivo. Cañón 2 en posición. Cañón 1 listo para disparar. Pero, coronel, ¿y si nos equivocamos? Preguntó Sodem. O seré condecorado o seré sometido a una corte marcial. Fuego. Dijo Eriksen. Silencio. A mi señal, fuego. Gritó Eriksen. Cañón 1, fuego. Krabom. La vieja batería de cañones de 280 milímetros disparó, propulsando un proyectil gigante de 255 kilogramos hacia el desprevenido enemigo. Impactó de lleno en el crucero pesado enemigo. Fuego. Cañón 2, fuego. Krabom. Otro proyectil de 280 milímetros dio en el blanco en el crucero, que se sumió en el caos. Le siguió una fuerte explosión. ¡Bum! El barco disparó erráticamente sus baterías secundarias y cañones automáticos contra Oscarsborg, obligando a la tripulación a cubrirse. ¿Dónde están los torpedos, Sodem? Preguntó Eriksen mientras se agachaba. Baterías de torpedos, apúrense. Gritó Sodem por el tubo de voz. Silencio.
El crucero enemigo, que avanzaba con dificultad, se puso a menos de 457 metros de la batería de torpedos, entonces, se dispararon 2 torpedos uno tras otro. Crabom. Boom. Los torpedos impactaron sin piedad en el escorado crucero pesado. Este explotó ruidosamente. Los cañones secundarios de 100 milímetros de los fuertes cercanos comenzaron a disparar también contra los barcos que venían detrás. El crucero pesado enemigo que encabezaba la carga, el Artemis, perteneciente a la avanzada clase Hermes de la Armada Imperial de Graf Alcas, se hundiría finalmente a las 6:30 horas de la mañana. Este repentino enfrentamiento alertó a la capital, Oslo. Nunca supieron que las audaces acciones de Eriksen le habían ganado a la corona y al gobierno un tiempo valiosísimo. El rey Haakon VII convocó una reunión de gabinete de emergencia más tarde, donde el enviado de Graf Alcas exigió la rendición noruega. Haakon se negó y, una hora después, huyó de Oslo junto con los miembros del Storting. Las reservas nacionales de oro también fueron evacuadas a tiempo. Apenas una hora después de que el crucero pesado fuera hundido, paracaidistas de Graf Alcas tomaron el aeródromo de Fornebu tras una severa resistencia de los noruegos, quienes, a pesar de pilotar viejos Gloster Gladiators, lograron derribar 6 aviones de Graf Alcas antes de verse obligados a aterrizar por falta de combustible. La sesión de emergencia del Storting se reunió en Hamar, donde Haakon VII reafirmó la defensa de la soberanía noruega y se entrevistó con enviados franceses y británicos, quienes prometieron defender Noruega. Las ciudades de Narvik, Trondheim, Stavanger, Bergen y Kristiansand fueron capturadas por los Graf Alcas para el 17 de febrero. Más tarde, Midtskogen, 16 de febrero de 1943. El camino a través de Midtskogen era considerado poco importante por la gente. Rodeaba pinos oscuros y campos congelados, conduciendo a Elverum. Sin embargo, esta noche se convirtió en la ruta más importante de Noruega. La supervivencia de la nación dependía de ella. El general Aníbal le había dejado claro a su Estado Mayor que el gobierno de Noruega debía ser capturado, algo que creía terminaría la invasión rápidamente. Sin embargo, fallaron los esfuerzos de los agentes de Graf Alcas por influenciar a un tal Vidkun Quisling, quien era fascista. Esperaban atraerlo para que actuara como colaborador. No sabían que Quisling, aunque fascista, se oponía al ferranismo de Graf Alcas, al cual veía como una versión corrupta del fascismo, diseñada para servir a los intereses de un grupo específico de personas y magnates industriales. Quisling se negó rotundamente y optó por huir de Oslo junto con su partido. Su escape privó a los Graf Alcas de cualquier esperanza de establecer un gobierno colaboracionista. Una fuerza bajo el mando del teniente Adrien Callus fue enviada por Aníbal para llegar a Elverum al amanecer y capturar al rey noruego junto con el Storting. Lideraba una fuerza de choque de más de 220 hombres, una mezcla de policía militar, paracaidistas, conscriptos adolescentes y demás. Tomó un grupo de camiones noruegos y se dirigió a Elverum, pero un bloqueo los esperaba en Midtskogen. Un grupo de voluntarios reunidos apresuradamente, soldados de varias unidades y algunos hombres de una compañía de la Guardia Real. Estaban comandados por Olaf Elseth y Oliver Moistad. Ya estaban en posición mientras la noche avanzaba. Habían obstruido los caminos con troncos, reforzado sus barricadas y distribuido sabiamente a las tropas para atrapar al enemigo en un fuego cruzado. Solo tenían 2 ametralladoras. Hombres. Escuchen. El destino de la nación depende de nosotros, no podemos flaquear ante la agresión. Somos noruegos. Feroz, fuertes y decididos. Detendremos a los invasores a toda costa, por el rey y por la patria. Dijo Elseth. Retendremos al enemigo el tiempo suficiente hasta que su majestad y su gobierno hayan escapado con éxito. El destino de nuestra tierra descansa solo en sus manos y en sus palmas, caballeros. Nunca retrocedan ante la vista del enemigo. Den lo mejor de sí. Dijo Moistad. Aquí vienen, murmuró un voluntario. Mientras tanto, en la columna de Graf Alcas, Callus estaba sentado en el asiento delantero de un camión mientras conducían por los caminos oscuros. Estaba frustrado, porque él solo quería terminar con esta misión de una vez. Algo andaba mal. Esos malditos bastardos, malditos troncos de árboles. Envíen a alguien a despejarlos. Gritó Callus levantando su pistola. Algunos soldados bajaron de un camión cercano y comenzaron a empujar los troncos, intentando despejar el camino. Peu. 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 Los noruegos dispararon. La batalla había comenzado. Hijo de perra. Devuelvan el fuego. Gritó Callus mientras respondía al ataque con un subfusil que tomó de un soldado muerto. No vemos una mierda.
murmuró un paracaidista mientras disparaba su fusil a ciegas en la oscuridad. Esperábamos que esto fuera un maldito paseo. Esos noruegos o lo que sean deben tener deseos de morir para resistirse a nosotros, murmuró otro soldado raso mientras disparaba su fusil a la distancia. Las ametralladoras noruegas abrieron fuego, destrozando los parabrisas de los camiones y matando a algunos de los conductores en el proceso. Ratatatatata. Esto no funcionará. Hombres, adelante. Aplastaremos a esos debiluchos fuera de nuestro camino, dijo Cayus mientras intentaba reunir a sus hombres, dirigiéndose hacia el camino. Peu. Un tirador noruego había encontrado su marca, impactando a Cayus de lleno y matándolo al instante. Durante las siguientes 2 horas, se produjo un enfrentamiento confuso. Los noruegos defendieron ferozmente el camino a Elverum. Con su comandante muerto, los soldados de Graf Alkas estaban sumidos en el caos, y para las 4 horas del 17 de febrero, se dieron cuenta de la futilidad de la misión y se retiraron. Los noruegos resistieron a tiempo, defendiendo al gobierno. Mientras tanto, el general Otto Ruge fue nombrado jefe de defensa de Noruega, quien comenzó a reunir a los 25.000 soldados que tenía bajo su mando para organizar la defensa de la nación. Aguas de Narvik, 17 de febrero de 1943. La Royal Navy decidió tomar la iniciativa de atacar Narvik para evitar el desembarco de las fuerzas de Graf Alkas, que ya estaba en marcha. Por lo tanto, se envió un escuadrón de destructores de más de 8 naves bajo el mando del capitán Bernard Warburton Lee, en su buque insignia, el HMS Arty. Esos bastardos de Graf Alkas están terriblemente amontonados en esos fiordos, calculo que tienen más de 15 destructores, preguntó un oficial. A toda marcha, cañones listos. Fuego a primera vista, dijo Warburton Lee. El escuadrón británico se aventuró cada vez más profundo en los fiordos árticos alrededor de Narvik. 3 destructores de Graf Alkas, el Anton, el Cassius y el Bonte, estaban montando guardia en la entrada del puerto, pero sus tripulaciones fueron tomadas por sorpresa cuando los británicos aparecieron de la nada. ¡Fuego!, gritó Warburton Lee mientras 5 de sus destructores comenzaban a atacar al trío de destructores enemigos. El HMS Abog logró dañar severamente al Anton, el cual fue rematado por el HMS Hardy tras 7 minutos de intercambio de disparos. El enemigo podrá ser superior, pero en estos fiordos estrechos no pueden hacer valer todo su poder. Muchachos, denles a esos bastardos de Graf Alkas una probada de la hospitalidad británica, dijo Warburton Lee, quien fue vitoreado por sus hombres. Crabom. El destructor Bonte fue destruido cuando el HMS Hostile y el HMS Hunter asestaron el golpe fatal a la nave enemiga, hundiéndola. El capitán de la flotilla de destructores de Graf Alkas, el capitán Enrique Rial, murió en combate a bordo del Bonte. Para este momento, la conmoción fuera de Narvik comenzó a atraer la atención. Para entonces el Cassius estaba severamente dañado por los británicos al ser martillado desde todos los flancos, por lo que el capitán del barco encalló la nave. 2 destructores más de Graf Alkas, el Timston y el Warwick, intentaron emboscar al escuadrón de Warburton Lee por detrás, pero fueron destruidos por el HMS Harvester y el Avant. Los destructores británicos giraron sus cañones hacia unos 8 buques de carga en Narvik, que estaban en medio de la descarga de suministros para la invasión. Más de 4 fueron destruidos y otros 2 resultaron pesadamente dañados. Para entonces, el enjambre de destructores de Graf Alkas se reagrupó y lanzó un contraataque masivo. Más de 12 destructores descendieron sobre el escuadrón británico. Junto con eso, 2 submarinos de Graf Alkas esperaban el momento para aprovechar el caos de la batalla y atacar a los británicos. Al final, la nave de Warburton Lee, el HMS Hardy, fue pesadamente dañada y hundida. Warburton Lee se hundió junto con su barco también. El destructor HMS Hostile fue hundido al ser torpedeado por un submarino enemigo. El HMS Hunter fue destruido por el fuego concentrado de los destructores de Graf Alkas. La batalla fue inconclusa, pero había agotado a los barcos de Graf Alkas, quienes desperdiciaron gran parte de su munición en el pequeño escuadrón de Warburton Lee. También se perdieron valiosas cantidades de combustible en el proceso. Con esto, los Graf Alkas supieron que esta campaña no sería un paseo. Así, con esto, la guerra ha entrado en una nueva fase, una que será uno de los capítulos más destructivos del conflicto. Fin del capítulo 63. El link a la historia del autor estará en la descripción.